La pequeña bolita quisquillosa con la comida se convirtió en un pequeño zombi, pero se niega a comer carne humana y chupar sangre. Su cosa favorita es comer snacks en la tienda de conveniencia. Sin embargo, tiene brazos y piernas cortos, así que no puede trepar a los estantes. El pequeño zombi parecía estar a punto de desfallecer de hambre. Finalmente, en esa medianoche, un pequeño encontró una mochila apoyada contra la pared. Ella rápidamente se arrastró y rebuscó en él, y murmuraba mientras lo hacía. «Oh, huele delicioso. Quiero comer algo rico». Pero sus dedos estaban rígidos. No podía abrir la cremallera como lo haría un humano. En su lugar, hizo un ruido chirriante. Un hombre en la esquina abrió los ojos de repente por la sorpresa. Liao Xuan estaba apoyado en la pared, descansando los ojos. En este momento, miró bajo la luz de la luna. De inmediato vio que era aquella cosa. Era un pequeño zombi, todo morado y verde. Una alarma sonó de inmediato en el corazón de Liao Xuan. Este pequeño zombi se mueve muy rápido. Claramente no soy su oponente. Sin embargo, lo extraño es que, esta pequeña zombi tenía una cara redonda y carnosa. No mostraba nada de la ferocidad de otros zombis. Si no fuera por su piel de color púrpura azulado, sería casi indistinguible de un cachorro humano normal. Liao Xuan sostiene firmemente una espada Tang en su mano. Mantuvo una postura de ataque, observando cautelosamente adelante. Entonces vio al pequeño zombi levantando el trasero bajo la luz de la luna. Estaba luchando con su mochila. Le costó un montón de esfuerzo y tiempo, pero no podía abrirla de ninguna manera. Sus movimientos torpes casi hicieron reír a Liao Xuan. Este pequeño zombi parecía no ser muy inteligente. Justo cuando el pequeño zombi no pudo evitar querer extender sus afiladas garras, cuando violentamente desgarró esta bolsa negra. Finalmente, ella sintió esa mirada cuya presencia no era muy fuerte. El pequeño zombi levantó la cabeza abruptamente. Sus ojos estaban llenos de pupilas negras. En un instante, hizo que Liao Xuan se pusiera nerviosa. ¿Acaso este pequeño zombi finalmente notó a esta persona viva? ¿Planea comérselo? Pero lo extraño es que Liao Xuan no sentía mucho miedo en su corazón. Mientras tanto, el pequeño zombi miró su mochila negra. ¿Por qué este humano tan atractivo se está comportando así? ¿Acaso quiere pelear por la comida conmigo? El pequeño zombi levantó su manita gruesa de color púrpura verdoso. Se acarició su barriguita no muy prominente, aunque también tiene mucha hambre. Pero este humano tan atractivo es tan grande. Sin duda, tener hambre es más doloroso que estar uno mismo. Ella dudó por un momento. Aún así, empujó la bolsa negra hacia adelante. Su pequeño rostro mostraba una expresión de renuencia. Liao Xuan estaba confundido por las acciones del pequeño zombi. Entonces vio que sus ojos negros lo miraban. Incluso llevaba un poco de expectativa y deseo de agradar. A Liao Xuan se le encendió una chispa de inspiración. ¿Acaso quería que él lo ayudara a abrir la mochila? Este pequeño es bastante inteligente. Sabe que no puede abrirlo y busca ayuda de otros. Sin embargo, Liao Xuan no bajó la guardia. Usó un cuchillo Tang para atraer la mochila hacia él. Rápidamente abrió la cremallera y la empujó de nuevo frente al pequeño zombi. Al mismo tiempo, apretó con fuerza la katana Tang en su mano. Estaba preparado para luchar en cualquier momento. Sin embargo, el peligro que había anticipado no ocurrió. El pequeño zombi miraba con ojos brillantes la mochila abierta. Esta hermosa humana es realmente maravillosa. Se va a morir de hambre. Incluso se quedó con lo que olía rico para comérselo ella misma. Luego, extendió su pequeño y negro garra y comenzó a hurgar. Abrazando lo que olía delicioso, empezó a morderlo. Sus afilados dientes crujían al morderlo. Al ver la expresión de satisfacción en el rostro del pequeño zombi mientras comía, Liao Xuan finalmente pudo ver qué era lo que el pequeño zombi se metía en la boca. Era una piedra en forma de rombo que había encontrado en la tienda de conveniencia. Su solidez es varias veces más dura que la del hueso humano, pero en la boca del pequeño zombi es como comer palomitas de maíz. Al ver que el pequeño zombi terminó de roer la piedra, como un pequeño gatito que había comido y bebido lo suficiente, Liao Xuan decidió intentar hablarle. «Ven aquí». Su tono era algo brusco. No esperaba que los ojos del pequeño zombi brillaran. Desde hace tiempo quería acercarse a ver a este humano tan bonito. En ese momento, ella se arrastró rápidamente hacia Liao Xuan. En un abrir y cerrar de ojos ya estaba sobre la pierna de Liao Xuan. Directamente usó la pierna de Liao Xuan como si fuera una rama. Y ella es el cual ha colgado de la rama. Sus extremidades como tallos de loto se aferraban fuertemente a Liao Xuan. La expresión de Liao Xuan se tornó instantáneamente dolorosa. Él siente que su pantorrilla va a romperse. Este niño no parece tan grande. ¿Por qué tiene tanta fuerza en las manos? Al ver eso, el pequeño zombi rápidamente se bajó de su pierna. Me senté en el suelo sintiéndome culpable y no me atreví a mirarlo. Dos pequeñas manos moradas y regordetas estaban hurgando sin rumbo. ¿Qué hago? Un hermoso ser humano fue herido.
No me va a ignorar ahora, ¿verdad? Al ver al pequeño zombie, todo su cuerpo desprende una sensación de que me equivoqué. A Liao Hongxuan le dio un vuelco el corazón. Inesperadamente, como guiado por un espíritu, le extendió la mano. Entonces, el pequeño zombie dudó durante un buen rato. Finalmente, extendió su pequeña mano con cuidado. Sus gordos dedos rodearon 2 veces su dedo. Parecía tener miedo de lastimarlo. Rápidamente lo soltó. La mirada que le dirigió a Liao Hongxuan era como la de un cachorro temeroso de ser abandonado. Como si dijera, soy muy obediente. No me desprecies. Al verla, el corazón de Liao Hongxuan casi se derrite. Sacó un pañuelo que estaba relativamente limpio para limpiar la cara del pequeño zombie. Pronto, su rostro adorable se hizo visible. En su carita redonda había unos ojos como los de un gato. Cuando sonríes, tu sonrisa se dobla en forma de media luna. Su boca se abría en una sonrisa, mostrando una fila de dientes pequeños y limpios como granos de arroz. Liao Hongxuan le tocó la frente. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? La pequeña zombie inclinó la cabeza. Ella no sabía cómo responder a la primera pregunta, porque no tenía nombre. La segunda pregunta. Ella apretó los labios. Con su manita regordeta, señaló hacia afuera. Liao Hongxuan siguió la dirección en la que ella señalaba. Se quedó un momento en silencio y respondió con otra pregunta. Viene de afuera. Un pequeño zombie asintió con un UM. Luego, sus ojos mostraron admiración. ¡Wow! Esta persona es increíble. Puede entender lo que digo. Olfateando el dulce aroma que emanaba de Liao Hongxuan. El pequeño zombie, sin poder contenerse, se metió en su abrazo olfateando. Liao Hongxuan se quedó rígido de inmediato, pero rápidamente se relajó de nuevo. También abrazó más fuerte al pequeño zombie. Sin embargo, no pasó mucho tiempo. El pequeño zombie en mis brazos de repente dejó de moverse. Liao Hongxuan, confundido, miró hacia abajo. Entonces se dio cuenta de que esa pequeña cosa estaba durmiendo en sus brazos. Liao Hongxuan simplemente no podía creerlo. ¿Un zombie también puede dormir? Y además, este pequeño es realmente tonto. ¿Cómo puede dormir tan profundamente en los brazos de un humano que solo ha visto una vez? ¿No sabe que los humanos y los zombies son enemigos? Si me encuentro con un malhechor, ni siquiera sé cómo morir. Parece que tendrá que protegerla más en el futuro. Pensando en esto, Liao Hongxuan le dio un golpecito en la naricita a la pequeña. Luego la acercó más a su pecho. Y también cerró los ojos para descansar. El cielo comenzó a aclararse. De repente, Liao Hongxuan fue despertado por un extraño sonido. Primero miró hacia sus brazos. Vio que el pequeño zombie aún dormía profundamente y tranquilamente en sus brazos. La pequeña boca aún se movía. Parecía que soñaba con comer algo delicioso. En ese momento, un ritmo de paso sonó. Liao Hongxuan sintió un pequeño alivio en su corazón. Es Jumeno. Él solo quería levantarse. Pero el pequeño grupo en sus brazos de repente se movió. Luego, Liao Hongxuan sintió que su mano estaba vacía. El pequeño grupo ya había desaparecido. En ese momento, un chico nervioso apareció al otro lado de la estantería. Liao Hongxuan frunció el ceño en secreto. Esta persona apareció en un momento muy inoportuno. Ahuyenta a los pequeños zombies. El niño también se sorprendió. En estos días postapocalípticos, a veces los humanos son más aterradores que los zombies. Pero, afortunadamente, el otro no mostró interés en él. Los chicos comenzaron a buscar lo que necesitaban. Mientras tanto, Liao Hongxuan ya había salido de la tienda de conveniencia. Miró a su alrededor. Finalmente, vio una pequeña figura en el edificio diagonal. Sabía que el pequeño zombie aún estaba cerca. Una sonrisa fugaz cruzó los ojos de Liao Hongxuan. Luego continuó con su camino. Tiene que regresar a casa para ver a su madre. Este camino es el más seguro y el más corto para que Liao Hongxuan regrese a casa. Sin embargo, en la calle en ese momento, deambulaban varios zombies de cabezas de nabo. Porque no muy lejos hay un jardín de infantes. Mirando a aquellos niños que solían ser tan inocentes y alegres. Ahora todos se han vuelto horrendos. Liao Hongxuan pensó nuevamente en la pequeña zombie que había dormido en sus brazos. ¿Ella también era una de los niños de este jardín de infantes? Si es así, ¿hay otros zombies especiales aquí? Sacó un altavoz Bluetooth de su mochila y lo colocó al lado del camino. Los pequeños cabezones de rábano fueron atraídos por el sonido y se acercaron de inmediato. Liao Hongxuan estaba a punto de aprovechar la oportunidad para pasar. Pero, de repente, un zombi guardia salió corriendo. En el momento crítico. De repente, salió un chico que llevaba un bate de béisbol. Cuando los dos unieron fuerzas y se enredaron en una lucha con el zombi guardia de seguridad, un zombi con cabeza de nabo se lanzó rápidamente hacia ellos. Li Wenbin se apresuró a encontrarse con él. Sosteniendo un bate de béisbol, apenas lograba defenderse. No esperaba que ese nabo tuviera una gran resistencia. No había dado ni 2 golpes. El bate de béisbol se rompió en 2 pedazos. Cuando los dos luchaban juntos con el zombi guardia. De hecho,
escupió una enorme bola de fuego. La mente de Li Wenbin se quedó en blanco en un instante. Se resignó y cerró los ojos. Sin embargo, el calor imaginado no llegó. De repente, se escuchó un gran estruendo. También se escucharon dos crujidos de huesos rompiéndose. Li Wenbin abrió los ojos. Se quedó atónito ante la escena que tenía delante. Un pequeño zombi envuelto en una manta. Está montado sobre el pequeño zombi de nabo. Golpea frenéticamente la cabeza del pequeño zombi de nabo con su propia cabeza. Esos dos sonidos de crack son probablemente el sonido del cráneo del zombi rompiéndose. Sin embargo, el pequeño zombi envuelto en una manta aún no había calmado su enojo. Da algunos golpes sonoros. Pronto, el pequeño zombi quedó lleno de manchas en la cara. La pequeña manta también se ensució más. Vaya, 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 vaya. Li Wenbin miraba atónito la escena ante él. Ni siquiera siente cuando la materia cerebral salpica sobre él. Ha visto a los zombis devorar personas, he visto a personas golpear zombis. Pero es la primera vez que ve a zombis comiendo zombis. Finalmente, dijo algo inesperado. Oye, pequeño, comer cosas sucias te enfermará. Al terminar de hablar, el pequeño zombi no mostró ninguna reacción. En ese momento, una voz suave llegó desde atrás. Ven aquí. Liao Hongxuan ya había eliminado al zombi de seguridad. Se acercó por aquí. Li Wenbin miró a Liao Hongxuan con una expresión aterrorizada. Al segundo siguiente, el pequeño zombi que estaba sobre la manta saltó. La pegatina se adhirió a la espinilla de Liao Hongxuan, pero en el rostro impasible de Liao Hongxuan apareció una sonrisa suave. También sacó una toallita húmeda y limpió con cuidado la cara del pequeño zombi en la manta. Entonces la cara del pequeño zombi de la manta se volvió aún más fea. Li Wenbin se quedó sin palabras por un momento. ¿Acaso este pequeño zombi es de él? En ese momento, el pequeño zombi miraba a Liao Hongxuan con ojos brillantes. Sus brazos, parecidos a los de un loto, rodeaban la pantorrilla de Liao Hongxuan. Lleno de expectativa en su rostro. ¿Fui increíble hace un momento? ¿No fue genial? Liao Hongxuan entendió lo que ella quería decir. Se acarició el cabello desordenado. ¡Qué impresionante! La pequeña zombi, que recibió elogios, estaba muy satisfecha. Frotó sus mejillas regordetas contra la pierna de Liao Hongxuan. Luego corrió hacia el zombi de seguridad que Liao Hongxuan había matado. En apenas unos segundos, sacó la piedra de la cabeza del zombi. En cuanto a las piedras del pequeño zombi de fuego que había matado antes, ya se la había comido hace tiempo. Después de cavar la piedra, la pequeña zombi volvió a sentarse en la pierna de Liao Hongxuan. Se quedó abrazándolo sin moverse. Al ver que los zombis tipo nabo se estaban acercando de nuevo, Liao Hongxuan levantó con una mano a Li Wenbin, que estaba caído en el suelo. Hay un colgante de zombi en la pierna. Se movió rápidamente en dirección a su casa. Li Wenbin se apoyaba tambaleándose contra Liao Hongxuan. Al bajar la cabeza, se encontró con la mirada del pequeño zombi que lo estaba espiando en secreto. La pequeña zombicita sonrió con su boquita abierta, tratando de agradarle. Este humano tan guapo huele muy bien. Tengo tantas ganas de lamer. Li Wensun sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué? ¿Acaso esta pequeña zombicita no comió zombis hace un momento y le pareció delicioso? ¿No se ha saciado todavía? ¿Todavía quiere comer de sí misma? Así fue. Con la preocupación de que Li Wenbin pudiera ser devorado en cualquier momento, en la saliva que fluía como un río de pequeños zombis, Liao Hongxuan finalmente llegó a su destino, cargando un peso considerable. En ese momento, la puerta de la villa estaba abierta. La casa estaba hecha un desastre. Al ver esta escena, el corazón de Liao Hongxuan se hundió aún más. Li Wensen propuso que se separaran para investigar. Liao Hongxuan asintió. La pequeña zombicita también se deslizó de la pantorrilla de Liao Hongxuan. Se escurrió y desapareció. Liao Hongxuan solo tuvo tiempo de dar una advertencia. Vuelve pronto. Lo que le respondió fue el pequeño zombi con dos sonidos de ah. Li Wenbin se sorprendió al escuchar. Este zombi sí que es especial. Incluso puede entender el lenguaje humano. Pensó en ello mientras registraba la villa. Finalmente, vio a Liao Hongxuan arrodillado en el jardín a lo lejos. Delante de él había un cadáver sin cabeza. El estado de ánimo de Li Wenbin también se volvió sombrío. No sabía cómo estaban sus familiares. Li Wenbin alzó la vista, y vio al pequeño zombi trepar rápidamente en dirección a Liao Hongxuan. Li Wenbin gritó apresuradamente en voz baja. Pequeño, no vayas. Déjalo solo por un momento. Al oír esto, el pequeño zombi se detuvo. Ella dudó durante un rato, pero aún así, usó sus 4 extremidades para acercarse a Li Wenbin. Su pequeño trasero se movió. Su cuerpo regordete se sentó sobre el pie de Li Wenbin. Li Wenbin se quedó sin palabras por un momento. Movió los dedos de los pies dentro del zapato. Le rascó las nalguitas esponjosas y rebotantes a la pequeña Yuanzi. Sin embargo, la pequeña zombi no mostró ninguna reacción. Seguía sentada de manera firme.
Li Wenbin acosa persistentemente el trasero del pequeño zombi con los dedos de los pies. Finalmente, la pequeña zombi se dio la vuelta. Ella miró a Li Wenbin con una mirada inocente, como si estuviera preguntando, ¿no puedo sentarme un rato? Li Wenbin casi se echó a reír de la rabia. Esto se supone que es un zombi. Esto es claramente un perro. La pequeña zombi observaba atentamente la expresión de Li Wenbin. Se dio cuenta de que no sentía desagrado ni rechazo. Directamente, a gatas, abrazó la pantorrilla de Li Wenbin. Frotaba su rostro de manera frenética contra el pantalón de Li Wenbin. Jejeje, finalmente lo abracé. Este humano tan guapo realmente huele muy bien. Li Wenbin extendió la mano sin poder evitarlo. Y comenzó a frotar la cabeza del pequeño zombi. Directamente despeinó completamente el pelo de la pequeña zombi. Jejejeje. Se siente genial. Lo tomaré como acariciar un gato. Li Wenbin simplemente se agachó. Y todavía llevaba en la cara una sonrisa de pervertido embobado. En ese momento, la pequeña zombi sintió que estaba a punto de flotar. ¡Qué delicioso! Realmente quiero tomar un bocado. Al ver que Li Wenbin estaba totalmente enganchado acariciándose el cabello, la pequeña zombi aprovechó que no estaba atento. Con la velocidad del trueno que no da tiempo ni a taparse los oídos, como si los cascabeles sonaran al robar la campana, agarró de repente la mano de Li Wenbin. ¡Siu! De un lametazo, le lamió la muñeca. Li Wenbin aún no había reaccionado. La pequeña zombi estaba como si hubiera bebido demasiado. Sus dos ojos brillantes se volvieron rápidamente borrosos y húmedos. Todo su cuerpo plop, cayó al suelo. También soltó una risita de pervertido. Jejejeje. ¡Qué delicioso huele! Jejeje, está muy rico. Esto asustó mucho a Li Wenbin. Ya no le importó mucho. Hermano Liao, ven a ver rápido. El pequeño zombi bebió demasiado. Liao Hongsun salió de su tristeza. Con lágrimas en los ojos, acomodó la ropa de su madre. Entonces se levantó y caminó hacia Li Wenbin. Entonces se oyó a la pequeña zombi riendo tontamente. La pequeña zombi que no parecía muy inteligente, ahora se veía aún más tonta. Liao Hongsun frunció el ceño. Miró a Li Wenbin con una mirada sospechosa. Li Wenbin levantó rápidamente las manos para defenderse. No tengo un contexto claro para traducir esta línea. No hice nada. En ese momento, la pequeña zombi movió la nariz. Olfateó el aroma que provenía de Liao Hongsun. Así que, automáticamente, se puso a gatas. Subió por el brazo de Liao Hongsun. Luego se acurrucó en los brazos de Liao Hongsun. Cerró los ojos y comenzó a roncar suavemente. Poco después, Li Wenbin ayudó a Liao Hongsun a acomodar el cuerpo de su madre. Los dos acordaron descansar una noche. Luego se alejaron de la zona urbana. Liao Hongsun tenía un impresionante vehículo todoterreno. Era muy adecuado para viajar en este tipo de entorno. Sintiendo el cochecito en movimiento, la pequeña zombi tenía los ojos bien abiertos. Sorprendida, se asomó a la ventana para mirar hacia afuera. Resulta que solo hay que sentarse en esta gran caja para que corra por sí sola. Ella miraba los paisajes que retrocedían por la ventana del coche. Se sentía fascinada y emocionada, mirando a los tontos compañeros que pasaban. Incluso le saluda con sonidos infantiles. El todoterreno avanzaba atropelladamente, arrasando con todo a su paso. ¡Oh, qué emocionante! Li Wenbin emitió un grito como el de Tarzán. La niña zombi también imita eso, gritando, ya, detrás de él. Li Wenbin sintió de repente que se estaba acercando a la pequeña zombi. Él miró con duda la altura de la pequeña zombi. ¿Cuántos años tiene el pequeñín? ¿Por qué no puede hablar aún? Liao Hongsun había estado muy callado durante el trayecto. Fue en ese momento que decidió hablar. No lo sé. Así era cuando la conocí. Al oír esto, Li Wenbin lo miró sorprendido. Hermano Liao, ¿no es esta pequeña zombi la que cuidas tú? Liao Hongsun no dijo nada. Solo le lanzó una mirada como si fuera un idiota. Esto hizo sentir a Li Wenbin un poco incómodo. Sin embargo, en el siguiente segundo, su expresión cambió. Hermano Liao, hay gente adelante. Dos hombres de pie junto a la carretera. Varios coches ya han sido detenidos. En caso de que los propietarios de los coches no quieran hacerse la revisión, los que bloquean el camino forzaron la apertura de las puertas. Al ver esto, Liao Hongsun frunció el ceño. No podemos dejar que descubran a la pequeña zombi. Li Wenbin también pensó en este problema. Aceleró a fondo directamente. Se lanzó bruscamente hacia un hueco. Los que bloqueaban el camino se sorprendieron al principio. Luego, un hombre esbozó una sonrisa siniestra. Entonces echó la mano. Varios clavos de un pie de largo venían directamente hacia ellos. Esta persona resultó ser un portador de habilidades del elemento metal. En un momento de apuro, Li Wenbin pisó el acelerador. Pisó el freno de un golpe. Al mismo tiempo, gira el volante frenéticamente para evitar volcar el coche. Todo el todoterreno se deslizó de repente. El pequeño zombi no se dio cuenta de que se avecinaba un peligro.
En cambio, comenzó a gritar efusivamente de emoción. Sus pequeñas manos seguían moviéndose al compás de los movimientos del vehículo. Liao Hongsun abrazó a la pequeña zombie. Más tarde, llamaremos la atención de esas personas. Y tú aprovecharás para escapar. ¿Lo sabes? Al ver la mirada inocente del pequeño, So Hongsun le dijo seriamente. Si no corres, esas personas te encerrarán. Nunca más podrás comer cosas deliciosas. Nunca volverás a vernos. La pequeña zombie de repente abrió mucho los ojos. ¿Nunca más podrá jugar con los dos humanos guapos? Ella miró a través de la ventana del coche hacia esos humanos afuera. Hay una luz profunda en los ojos oscuros. Son estos humanos los que la separaron de sus dos guapos hermanos. Ella está enfadada. Las consecuencias son muy graves. En ese momento, el coche se detuvo bruscamente. La pequeña zombie se liberó de un tirón del brazo de Liao Hongxuan. Se escabulló por el techo del coche a través de la ventanilla abierta. Li Wanben fue apretado por el cinturón de seguridad hasta el punto de que sintió que las costillas le iban a explotar. Sin embargo, seguía ocupado buscando la figura de la pequeña zombie. Liao Hongxuan también abrió rápidamente la puerta del coche y salió, pero dio un paso en falso. El suelo duro se ha convertido en arena suave. Dos ruedas del vehículo todoterreno se han hundido. Y el hombre con poderes de oro estaba gritando efusivamente en ese momento. Solo se vio una sombra negra que se movía rápidamente entre las personas que bloqueaban el camino. Y continuamente, alguien era lanzado por los aires. Liao Hongxuan de inmediato comprendió qué estaba sucediendo. Rápidamente, él gritó una vez. No hagas daño a nadie. No quiere que la pequeña zombie se ensucie con la sangre humana. Teme despertar su instinto de zombie. Por suerte, el pequeño zombie fue muy obediente. Después de darles una buena golpiza a todos aquellos que bloqueaban el camino, ella mueve su pequeña cabeza despeinada. Y volvió a meterse por el techo del todoterreno. Regresa al auto y siéntate en tu asiento. La pequeña zombie abrazó su pecho con sus dos manitas gorditas, con los mofletes inflados, como si fuera un pequeño baozi. Ella no ha matado a nadie todavía, pero esta vez realmente está muy enojada. Si no fuera porque Liao Hongxun gritó a tiempo, ya habría atacado a esas personas, haciéndolos convertirse en zombies como su compañero tonto, un pequeño bollito de 3 años. Su verdadera conciencia ha surgido en estos 10 días del apocalipsis. Todo en ella es como una hoja de papel en blanco. A los ojos de la gente común no existe el bien ni el mal. Actúa solo según sus propios gustos. Liao Hongxun se dio cuenta de la gravedad del problema. Antes, por el comportamiento humanizado de la pequeña zombie, nunca la había considerado como un zombie, pero ahora parece que debe educar bien al pequeño zombie. Liao Hongxun no quiere que se convierta en la enemiga de la humanidad. Después de solucionar a los que bloqueaban el camino, el grupo se preparó para reanudar el viaje. Sin embargo, por más que Li Wen pisara el acelerador, las ruedas, hundidas en la tierra arenosa, seguían girando en el mismo lugar. Esto es obra de un usuario de poderes de tierra. Li Wenbin, con poderes de fuego, y Liao Hongxuan, con poderes de metal, no tenían ninguna solución. Liao Hongxun planeaba conseguir un trozo de metal para ponerlo debajo de las ruedas. Luego, levantó el coche con su poder de metal. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, el pequeño zombie, que originalmente estaba sentado tranquilamente en su regazo, volvió a saltar por el techo solar. Entonces vio que la niña zombie agarraba el chasis del vehículo todoterreno con ambas manos. Hizo un pequeño esfuerzo. Un vehículo todoterreno de 2 toneladas fue levantado. Y la pequeña zombie tenía una expresión muy relajada en su rostro regordete. Li Wen rápidamente pisó el acelerador. El todoterreno salió de esta zona de arena. Y la pequeña zombie también trepó ágilmente de vuelta por la ventana del techo. El coche continuó avanzando hacia adelante. Dejó atrás a un montón de asaltantes que no sabían si vivirían o morirían. Pero lo que no saben es, uno de los asaltantes tenía la habilidad de visión mejorada. En la refriega, vio la figura que lo había derribado. Resultó ser un zombie. Este habilidoso con visión mejorada estaba aterrorizado. Los zombies son enemigos de la humanidad. Estos dos estaban utilizando zombies para hacer el mal. Son traidores entre los humanos. Esta persona claramente lo había olvidado. Que los que hacían el mal primero eran ellos, los asaltantes. Durante todo el camino, Li Wanben avanzó atropelladamente sin preocuparse por nada. Chocó contra los zombies dispersos y los vehículos al borde del camino, haciéndolos volar por los aires. La pequeña zombie estaba sentada en el regazo de Liao Hongxun moviéndose de un lado a otro. Ni te imaginas lo feliz que estaba. El asunto de los humanos que intentaron asaltarlos hace un momento. Ya lo había dejado atrás por completo. Siguió conduciendo fuera del alcance donde esas personas podrían atacar. Fue cuando la velocidad de Li Wen finalmente disminuyó. Liao Hongxun se acomodó bien, mirando al pequeño zombie seriamente. En el futuro, definitivamente no se puede atacar a los humanos a la ligera. Además, no se puede comer carne humana.
al oír comer carne humana. La pequeña zombie inmediatamente mostró una expresión de desdén. Ella no come cosas tan repugnantes. La carne humana es apestosa. Solo los compañeros tontos disfrutan comiendo eso. La pequeña zombie asiente lentamente. Y mientras tanto, no paraba de decir ya con la boca. Liao Hongsun tampoco sabía qué significaban sus balbuceos. Pero al verla, debería haberlo entendido. En ese momento, Li Wen pensó en otra pregunta. Hermano Liao, ¿la pequeña zombie tiene nombre? Hablando de esto, Liao Hongsun recién se dio cuenta. Esta pequeña aún no tiene un nombre adecuado. La rodeó con los brazos y cayó en la reflexión, mirando la carita redonda de la pequeña zombie, sus ojos redondos, y sus bracitos y piernitas redondas. Después de un buen rato, soltó una frase. Llamémosla Yuan Yuan. Li Wen se quedó sin palabras. Entonces pensaste tanto tiempo. Se me ocurrió un nombre tan simple. Sin embargo, es bastante apropiado. Así que Li Wen, mientras conducía. Mientras tanto, bromea con la niña zombie. Pequeñín. A partir de ahora, te llamarás Yuan Yuan. ¿Te gusta este nombre? Al escuchar que Li Wen le llamaba, el pequeño zombie lo miró con los ojos brillantes. Ahora también tiene un nombre. Su nombre es Yuan Yuan. El redondito pequeño zombie aplaudía feliz con sus dos manitas regordetas. Una mirada infantil y linda. A Liao Hongsun le calentó el corazón. Sacó de su mochila la pequeña liga que había tomado antes en la tienda de conveniencia. Comenzó a desenredar el cabello desordenado de Yuan Yuan. Ese manojo de cabello era más esponjoso que una manta. No importaba cómo lo atara. Siempre había un mechón que escapaba. Ante un grupo de zombies atacándolo, Liao Hongsun se mantenía tranquilo. En este momento, ya se puede ver un leve sudor en la frente. Mientras conducía, Li Wen soltó una risa que sonaba como un ganso. Esto hizo que Liao Hongsun lanzara una fría mirada. Si tú puedes, adelante. No, no presiones. El ambiente en el coche se había vuelto mucho más relajado. Liao Hongsun estaba frustrado con el cabello enredado frente a él. Temporalmente olvidó a su padre, que no sabía si estaba vivo o muerto, y su madre fallecida. La tensión que siempre ha sentido Li Wen desde que comenzó este mundo. También es raro que se relaje. Los dos ya habían planeado la ruta desde antes de salir. Liao Hongsun va hacia el último lugar en el que se perdió su padre. Coincidentemente, está en la misma ciudad que la casa de Li Wen. Después de haber recorrido un largo camino en un día. En este momento, llegaron a una aldea urbana. En cuanto se detuvo el coche, la pequeña zombie miró la oscuridad de la noche afuera, tirando de la manga de Liao Hongsun y haciendo ruido por un buen rato, como si dijera que la pequeña Yuan Yuan tenía hambre. Quería salir a cazar. Al ver que la pequeña figura de Yuan Yuan desaparecía en la oscuridad, los corazones de los dos hombres grandes se sintieron inquietos. De repente, sintieron una sensación de ser padres que se quedan atrás. Li Wen murmuró. Parece que necesito encontrar una manera de aumentar mi poder. Así podré salir a buscar comida con la pequeña Yuan Yuan. En ese momento, Liao Hongsun lanzó algo hacia ellos. Li Wen lo atrapó de espaldas. Es una piedra transparente en forma de rombo. Él sabe esto. Esto es lo que comen los pequeños zombies. Solo escuchó a Liao Hongsun decir. ¿Por qué no me diste? Quizás comer esto sirva de algo. Al escuchar esto, Li Wen se sintió un poco agrio. Xiao Yuan sí tiene debilidad por. ¿Por qué no me diste a mí? Liao Hongsun le echó una mirada. Porque esta piedra la saqué de la cabeza de un zombi que maté. Li Wen hizo una mueca. Entonces no hay problema. Hermano Liao. Esto es lo que obtuviste después de luchar tanto contra zombies. No puedo aprovecharme de ti. Mejor come tú. Dicho esto, volvió a lanzar la piedra. Liao Hongsun lo atrapó de un tirón. Tíralo a tu boca sin dudarlo. No lo comas. Se la dio la pequeña Yuan. Él ni siquiera quiere darle a otros. Li Wen lo miró nerviosamente a Liao Hongsun. Pasado un buen rato, vimos a Liao Hongsun abrir los ojos. Con una ligera expresión de alegría en su rostro, concentró todos sus pensamientos en la palma de su mano. Increíble. Logró crear una hoja con brillo metálico de la nada. Este cuchillo es del tamaño de un cuchillo de frutas común, pero le causó una gran alegría a Liao Hongsun. Puede condensar cuchillos de la nada utilizando habilidades de oro. Esto indica que su habilidad ha mejorado. Li Wen también estaba muy contento. ¡Qué bien! Mientras matemos a varios zombies más, y comamos algunas piedras más, podremos salir a cazar con la pequeña Yuan Yuan. Pero la pequeña Yuan si aún no sabía que los dos humanos guapos ya tenían toda la pinta de ser sus papás adoptivos. Estaba frotándose las manos, listo para ir a cazar con ella. En ese momento, ella estaba escondida en la oscuridad, mirando el espectáculo. No muy lejos había una pequeña ciudad. Allí había muchos zombies. La pequeña Yuan Yuan había pensado en ir a cazar, pero justo cuando había caminado medio camino, de repente olió una fragancia que flotaba en el aire. Este aroma era especialmente intenso.
más que la combinación de esos dos humanos bellos. Incluso hizo que la pequeña Yuan Yuan se le llenara la boca de saliva. No pudo evitar acelerar su paso, y desde lejos vio a varios humanos rodeados por un grupo de zombis. Entonces, algunos de ellos empujaron a uno de los humanos hacia afuera. El aroma que olfateó la pequeña Yuan Yuan era el que emanaba del humano que fue empujado. Los otros zombis también percibieron el aroma, y de inmediato se lanzaron hacia él. Instantáneamente lo abrumaron. Mientras tanto, los demás aprovecharon la oportunidad para escapar. La pequeña Yuan Yuan se preocupó, y corrió hacia adelante como un proyectil. Manos y pies como bambúes gordos, uno tras otro. Lanzó a todos esos zombis por los aires, revelando a los humanos que estaban bajo ellos. Ese humano fragante realmente olía demasiado bien. Yuan Yuan estaba tan antojada que casi no podía avanzar. Ella es como un perro. Se recostó sobre esa persona y comenzó a olfatear por todas partes. Wu Shaoqing, en su confusión, pensó que estaba a punto de morir. Ya sentía el peso de los zombis sobre él. También estaba el olor a pudrición que emanaba de ellos. Pero de repente, todo desapareció. Wu Shaoqing luchó por abrir los párpados. Y se asustó al ver un rostro pequeño que se acercaba. Este pequeño parece tan regordete. Su nariz y mejillas son redondas y llenas. Se ve especialmente adorable. Wu Shaoqing casi pensó que era un bebé de alguien que había salido corriendo. Pero su piel morada y sus ojos oscuros, de inmediato le hicieron darse cuenta de que era un zombi cachorro. Sin embargo, no sabía por qué. Wu Shaoqing no sentía nada de miedo en absoluto. Al contrario, le daba mucha tranquilidad. Simplemente inclinó la cabeza y se desmayó. Oh. La pequeña Yuanzi rápidamente agarró el cuello de la ropa de Wu Shaoqing y lo sacudió. Sin embargo, después de llamarlo por mucho rato, este humano tan fragante no daba ninguna respuesta. Ella, ansiosa, da vueltas en círculos. Su cuerpo, como un pequeño montículo de carne, se mueve como un trompo gordo. Finalmente, solo pudo agarrar del hombro a Wu Shaoqing. Lo cargó sobre su pequeño cuerpecito. Luego, lo arrastró rápidamente de regreso para buscar a Liao Hongxuan y Li Wenbin. A buscar a esos dos humanos hermosos. Deben tener alguna forma de salvar a este humano fragante. La pequeña Yuanzi es muy rápida. Casi en un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a Liao Hongxuan y Li Wenbin con un boos. En ese momento, los dos estaban compartiendo una olla de fideos instantáneos. De repente, vieron desde lejos una larga cadena de cosas que salían disparadas. Asustados, los dos sacaron inmediatamente sus armas. Cuando vieron claramente que era la pequeña Yuanzi la que había aterrizado cerca, había una persona con las manos inyectadas en sangre. Li Wenbin se asustó mucho. La pequeña Yuanzi. ¿Qué te pasa? Liao Hongxuan también se acercó rápidamente. Miró con una mirada penetrante hacia el humano que arrastraba el pequeño zombi. ¿Fue él quien te hirió? Yuan Yuan sacudió la cabeza ansiosamente. Ella arrojó a Wu Shaoqing al suelo. Luego empezó a hacer gestos. Ay. El pequeño tiene un buen talento para actuar. Interpretó vívidamente la escena que había visto antes. Li Wenbin asintió con comprensión. Esta persona fue traicionada por sus compañeros. Entonces, ¿lo trajiste de vuelta para que lo salváramos? El pequeño zombi asintió vigorosamente. La cabeza casi se cayó. Sí. Bonito humano, aunque eres bajo. Pero eres muy inteligente. Liao Hongxuan sacó un botiquín del coche. Dado que esta es la persona que Xiao Yuanzi quiere salvar. Él, por supuesto, no se quedaría de brazos cruzados. Sin embargo, esta persona está gravemente herida. Especialmente la herida en su espalda. Claramente fue herido por un objeto afilado. Liao Hongxuan percibió vagamente habilidades especiales desde arriba. Después de vendar la herida, la respiración del hombre finalmente se calmó. Liao Hongxuan y Li Wenbin levantaron al hombre y lo pusieron en el coche. Luego, salieron rápidamente de allí. Pronto, un pequeño grupo de zombis lo siguió. Lo que no esperaban era. Estos zombis, después de comer la sangre que dejó Wu Shaoqing, su fuerza claramente aumentó. Fueron siguiendo todo el camino el olor a sangre que flotaba en el aire. Y siguieron detrás del coche de Liao Hongxuan y los demás. En este momento, Liao Hongxuan está conduciendo. Li Wenbin sostiene un pequeño zombi. Tomó una toallita húmeda para limpiarle la sangre del cuerpo. ¿La pequeña Yuanzi ha comido suficiente? La pequeña Yuanzi sacudió su cabecita en señal de descontento. Ay. No tiene sabor. Yuan Yuan no ha comido nada. La pequeña Yuan Yuan bajó la cabeza y acarició su barriguita hundida, olfateando el aroma que emanaba constantemente desde detrás del asiento del coche. Ella está salivando de nuevo. Entonces ella metió el dedo manchado de sangre en la boca y lo chupó. De inmediato, sus ojos brillaron más que las estrellas en el cielo. ¡Wow! Esto es lo mejor que ha comido Yuan Yuan. La pequeña Yuanzi luchó para treparse al asiento trasero. Quería ir hacia el humano fragante y comer un poco más.
pero Li Wenbin la abrazó de repente. Sus piernas envolvieron la barriguita regordeta de la pequeña Yuanzi. Agarró sus deditos regordetes que acababa de chupar y los limpió con cuidado. Limpió bien, sin dejar de lado ni las uñas. Aún aprovecha la oportunidad para educar. Pequeña Yuanzi, obediente. A partir de ahora, siempre debes lavarte las manos antes de comer. ¿Sabes que las enfermedades entran por la boca? Pequeña Yuanzi parpadeó con sus ojos. Oh, oh, oh. Su voz era como un algodón de azúcar. Suave y dulce. Li Wenbin miró a la pequeña Yuanzi que había vuelto a estar limpia. Su rostro regordete parecía una bolita de batata morada. No pudo evitar abrazar su pequeño rostro. Se acercó y le dio un pequeño mordisco. De inmediato, hizo un sonido de pop. La carita suave y elástica todavía se movía. Sin mencionar lo lindo que es. Li Wenbin estaba tan encantado que casi se le salían los mocos. El pequeño zombi, por su parte, tenía una expresión confusa. Ella levantó su mano pequeña como un bollo. Tocó su rostro suave con una mirada aturdida. Luego, sus ojos brillaron con una chispa. Esto es divertido. Ella también imitó la acción. Se inclinó hacia la mejilla de Li Wenbin y tomó un sorbo. Sin embargo, no supo ajustar la fuerza. Esa succión deformó las facciones de Li Wenbin. Mostró los dientes y sonrió. Esa parte de la piel se tornó morada. Ja ja ja. El bonito humano se volvió del mismo color que ella. Xiao Yuanzi de inmediato se entusiasmó. Quiso acercarse para dar otro sorbo. Asustado, Li Wenbin rápidamente la detuvo. Xiao Yuanzi, sé buena. A partir de ahora, no puedes besar a otros chicos a la ligera. Tampoco puedes permitir que otros chicos te besen. Si alguien se atreve a hacerte eso, ven y dímelo. Te ayudaré a vencerlo. Dijo eso mientras miraba intencionadamente a Liao Hongxuan, que estaba conduciendo. Se ríe de manera traviesa, incluyendo al hermano Liao. Liao Hongxuan se dio un tiempo para mirar. Se podía ver a Li Wenbin y a Xiao Yuanzi con las cabezas juntas, acercándose el uno al otro. Él suspiró con resignación. Siente que está cuidando a dos niños. Li Wenbin sonrió con aún más satisfacción. Él tomó la cara regordeta de Xiao Yuanzi y la frotó. Sin embargo, Xiao Yuanzi seguía intentando treparse hacia atrás. Ella seguía esforzándose por liberarse de los brazos de Li Wenbin. Ay ay ay, qué aroma tan delicioso. Xiao Yuan realmente quiere comer. Con los baches del vehículo, un hombre en el asiento trasero dejó caer un brazo. Simplemente cae en los dos huecos del asiento delantero. En su mano aún había sangre que no había limpiado. Xiao Yuanzi se agachó. Sus dos pequeñas manos regordetas agarraron los dos dedos del hombre. Su cabecita se acercó y le dio una lamida. Este bocado es simplemente un dulce golpe. Los grandes ojos de Xiao Yuan se abrieron de inmediato aún más. Ella se convirtió en un cachorro. Lamió la mano del hombre varias veces. Incluso Li Wenbin, que es fuerte, no pudo detenerla. Por suerte, solo lamió unas cuantas veces. Xiao Tuanzi ya se sintió satisfecha. Ella dejó ir su mano con reluctancia. Luego se sentó obedientemente de nuevo en el regazo de Li Wenbin. Al ver esto, Liao Hongxuan y Li Wenbin se mostraron algo preocupados. Antes, la pequeña solo había lamido levemente a Li Wenbin. Estuvo como si hubiera bebido un licor falsificado, inconsciente. Esta vez, ella consumió tanta sangre de ese hombre. No pasará nada, ¿verdad? Resulta que el pequeño zombi está bastante bien. Después de lamerte las patas hasta limpiarlas, Xiao Yuan dio un satisfactorio eructo de saciedad. Se acomodó en los brazos de Li Wenbin en una posición cómoda. Pronto comenzó a roncar suavemente. Li Wenbin no tuvo más remedio que dejarla colgada de él. Sin embargo, su expresión se fue volviendo gradualmente seria. Durante todo el camino, Xiao Yuanzi no mostró ningún anhelo por la carne humana. Sin embargo, tenía un gran deseo por sí misma y por este hombre que había recogido. ¿Acaso tenía algún poder especial en su cuerpo? Liao Hongxuan tampoco podía entender qué estaba pasando. Solo podía hacer que él prestara atención cuidadosamente a la situación de Yuan Yuan. La camioneta todoterreno se dirigía hacia afuera de la ciudad. Llegada la segunda mitad de la noche, el hombre gravemente herido comenzó a tener fiebre. Tomó 2 pastillas para la fiebre, pero no mostró mejoría. El pequeño zombi también se despertó sobresaltado. Ella se acuclilló junto al hombre con una mirada preocupada en su rostro, y seguía diciendo algo con un ay, ay, ay. Al verla así, Liao Hongxuan decidió arriesgarse y ir a la farmacia del pueblo cercano, a buscar algo como inyecciones para la fiebre. Sin embargo, alrededor del pueblo hay coches estacionados desordenadamente. No se puede acercar en coche en absoluto. Liao Hongxuan y Li Wenbin se reunieron. Así que encerraron a Gu Shaoqing, cubierto de sangre, en el coche. Dejar que el pequeño zombi se quede cuidándolo. Liao Hongxuan incluso dio instrucciones especiales. Yuan Yuan, debes protegerlo bien. No dejes que lo coman los zombis. Tú tampoco puedes comer. Si comes demasiado te enfermarás. Y nunca más nos verás.
Liao Hongxuan ya se había dado cuenta desde hace tiempo. El pequeño zombi de su casa no le teme a nada. Solo teme no poder verlos. Por eso, asustarla con esto es lo más efectivo. Liao Hongxuan no espera que, al volver, este hombre no es más que un esqueleto. Oh. El pequeño Yuan Yuan asintió obedientemente. Está bien. Yuan Yuan sabe. Cuando los dos se fueron, Xiao Yuanzi se quedó honestamente sentado al lado del asiento trasero, mirando fijamente a los humanos fragantes sin parpadear. Sin embargo, su expresión facial no era nada inocente. Su nariz, pequeña y carnosa, se movía sin parar. Su boquita se movía como la de un conejito. La baba no dejaba de salirle de la boca. Jejeje, qué delicioso huele. La pequeña Yuanzi pensaba seriamente. El humano alto y hermoso acaba de decir que no me permitían comer. Pero no dijeron que no se podía lamer. Vamos a continuar con otro episodio del bebé zombie. El pequeño zombi no quería tratar con zombis extraños. Acumuló con anticipación un montón de tiras picantes, papas fritas y fideos instantáneos. ¿Quién iba a pensar que el día que llegara el fin del mundo, sacó su querido fideo instantáneo y estaba a punto de comer? Al segundo siguiente, enfadado, volcó la mesa. Luego se quedó atónita mirando el almacén completamente lleno. Todos los recursos que había recolectado con tanto esfuerzo se desperdiciaron. Solo porque, 10 días antes, se enteró accidentalmente de que el fin del mundo estaba por llegar. Así que aprovechó el tiempo para preparar todo. Pero nunca imaginó que al comenzar ya se convertiría en zombie. Cualquier cosa deliciosa que metiera en la boca sabía a papel higiénico. No es común que un zombie despierte su habilidad espacial antes de tiempo. Realmente es frustrante, morir de rabia. La pequeña zombie quería insultar, pero al abrir la boca se dio cuenta de que solo podía balbucear. Ella se enfadó aún más. Simplemente se tumbó en la cama y empezó a dejarse llevar. Estuvo tumbada así más de medio mes, hasta que se escucharon disparos en las calles afuera. Parece que las operaciones de rescate del gobierno finalmente han comenzado. Muchos supervivientes que estaban arriba empezaron a vitorear. Pequeña zombie, sin embargo, silenciosamente abrazó sus rodillas. Nadie puede salvarla. Que se quede como un hongo. Mejor quédate en la esquina oscura. De repente oyó una voz familiar. Edificio A, piso 7, Comunidad Inyuan. Limpieza completada. La pequeña zombie dio un tremendo escalofrío. Ya casi llegaban a su piso. Ella está a punto de morir. Todo su cuerpo zombie no está bien. Solo quiere llorar. Pero los zombies no tienen lágrimas. En ese momento, un disparo resonó en la casa de al lado. También se oían los rugidos de los zombies. TSK, este zombie es demasiado feo. Le disparé en la cabeza. Espera a que termine con los últimos. Volvamos y comamos una olla caliente. De ese tipo que hierve el cerebro. La voz despreocupada volvió a sonar. La pequeña zombie inicialmente estaba acurrucada en posición fetal como una avestruz. De repente levantó la cabeza con algo de confusión. Me resulta un poco familiar. Vaya, ¿por qué esta puerta es tan difícil de abrir? Al oír estas palabras, la pequeña zombie se estremeció. No importa si es familiar o no. Ella va a morir. Al segundo siguiente, solo se oyó como alguien pateaba la puerta y la abría de una patada. Luego se oyó el sonido de un arma siendo cargada. La voz familiar volvió a sonar. ¿Tienes alguna herida en el cuerpo? ¿Fue atacado por un zombie? ¿Ha ocurrido alguna mutación? Responda las preguntas anteriores con verdad, por favor. La pequeña zombie continuó temblando, agachada. Incluso quería acurrucarse en la cama al lado. Luego, escuchó un sonido de impaciencia del otro lado. ¿Por qué esconderse? Somos un equipo de rescate oficial serio. Señora, por favor, colabore. ¿Eres el pequeño jefe de clase? Un hombre se acercó rápidamente. La agarraron fuertemente. Pequeña zombie temblaba de miedo. Cerró los ojos y empezó a hacerse la muerta. Luego se dio cuenta. ¿Qué me llamó? Pequeña zombie abrió un poco los ojos. El resultado es un rostro atractivo y agrandado. Los dos se miran fijamente. El otro aún no había dicho nada. Desde su auricular llegó otro sonido de sorpresa. Pequeño jefe de clase. Hermano, ¿y te has vuelto loco pensando en la pequeña líder de la clase? El pequeño zombie está un poco entumecido. Su lento cerebro finalmente reconoció a la otra persona. No esperaba volver a encontrarme con mi compañero de pupitre de secundaria. Fue una escena muy vergonzosa. La pequeña zombie realmente quería decir algo con una expresión impasible. Hola. Sin embargo, al abrir la boca solo balbuceó. Así que decidió guardar silencio. Kui-Yan la observó con curiosidad, como si fuera un gran perro. Al siguiente segundo, tocó el cuello de la pequeña zombie. No había pulso. No pudo evitar fruncir el ceño. La pequeña zombie casi pensó que él iba a estrangularla. ¿No eras tú bastante listo con esa cabecita? ¿Cómo no sobreviviste a las etapas iniciales? Kui-Yan se sintió muy decepcionado. Luego comenzó a buscar cosas en la habitación. La pequeña zombie no pudo evitar comenzar a temblar de nuevo.
Así que al final aún quieres buscar un adecuado para acabar contigo mismo. Cuando Kui-Yan regresó con una pequeña manta, vio a la pequeña zombie temblando como una hoja. Él soltó un suspiro. Directamente ató a la pequeña zombie. El pequeño zombie lo sintió incluso con los ojos cerrados. Siente que la otra persona teme que su lucha sea demasiado vergonzosa. Quiere mantener algo de dignidad. En realidad, él es bastante buena persona. Ella abrió los ojos y miró a Kui-Yan con gratitud. Al verlo, la comisura de los labios de Yi-Yang se contrajo. ¿Cómo es que la pequeña zombie, la líder de la clase, parece un poco extraña? Está atada y aún muestra esta expresión. Él abrió la boca con cautela. Pequeña zombie, puedes entender lo que digo, ¿verdad? Se supone que los zombies en sus primeras etapas no tienen razón. Pero eres muy extraña. Parece que aún conservas algo de tu conciencia. Mirando la cara familiar frente a mí, el pequeño zombie está un poco aturdido, como si hubiera regresado a su despreocupada época de la secundaria. Kui-Yan movió su mano frente a ella. Oye, no te habrás quedado tan tonta tan rápido, ¿verdad? Te pregunto si quieres venir conmigo. Quizás aún tengas una oportunidad de salvarte. El profesor Yi de nuestro instituto de investigación es bastante increíble. La pequeña zombie se asustó tanto que dio un salto. Rápidamente movió su cuello rígido y asintió. Vamos. ¿Quién quiere ser un zombie si hay salvación? Ella aún tiene muchas cosas deliciosas por probar. Kui-Yan de inmediato mostró sus dos encantadoras colmillos. Está bien. Entonces, vamos. Él cargó directamente a la pequeña zombie, envolviéndola como un capullo, sobre su hombro. Corrió escaleras abajo a grandes zancadas. El pequeño zombie parecía no tener deseos de vivir. ¿Qué persona buena lleva a un zombie como si fuera un costal? Si no se hubiera convertido en un zombie, podría haberle vomitado a Kui-Yan en ese momento. Pronto, la conciencia de la pequeña zombie se volvió confusa. En su estado de confusión, escuchó algunas voces familiares. Parecía que eran algunos compañeros cercanos de la secundaria de Kui-Yan. Hermano Kui, ¿realmente vas a llevarte a la pequeña líder de clase? Pero ella ya se ha convertido en zombie. Sin embargo, nuestra pequeña zombie es especialmente diferente ahora. Nunca he escuchado que los zombies duerman. Mira cómo no sueltas esto. ¿La pequeña zombie sigue viéndose tan bien como antes? Fuera. ¿No les molesta a ustedes? Cuando la pequeña zombie finalmente despertó por completo, ya había sido llevada por Yi-Yang hasta un rincón del camión de carga. Has despertado. No les escuches decir tonterías. Eso es solo lo que dijeron cuando estaban jugando a verdad o reto. Kui-Yan murmuró una explicación. El pequeño zombie estaba un poco sorprendido. ¿Cómo sabía que ella había despertado? Al ver su expresión, Kui-Yan sonrió. Extendió la mano y señaló sus propios ojos. ¿Entiendes la evolución, verdad? Ahora puedo ver en la oscuridad. Parece que finalmente puedo lucirme un poco. Entonces, él chasqueó los dedos. De sus dedos surgió de inmediato una corriente eléctrica azul. Y además hacía un sonido chispeante. Justo en ese momento, el compartimento del camión fue embestido con fuerza. Desde afuera se escuchó el barrito de un elefante. Vaya. Un elefante del zoológico se escapó. El conductor, Wang Wei, soltó una maldición. El copiloto cogió inmediatamente una tableta. Luego, comenzó a investigar. Chen Xiaofi miró por el espejo retrovisor. Grado de mutación, nivel 1. Mutación reforzada en las extremidades. Hay un leve fenómeno de atavismo. Kui-Yan tomó un rifle de francotirador de al lado. Abrió el techo solar y comenzó a disparar hacia atrás. Un elefante herido emitió un lamento, pero siguió corriendo tras el coche un rato antes de rendirse. Esto es solo el comienzo. Después de un tiempo, no hables de elefantes. Hasta un conejo puede comerse a un niño de un solo bocado. Así que no corras descontroladamente. Kui-Yan, despreocupado, le dio una palmadita en la cabeza a la pequeña zombie. La hizo encogerse involuntariamente. 10 minutos después, el convoy se detuvo en una zona industrial. El pequeño zombie fue acomodado obedientemente en el asiento trasero. No te atrevas a moverte. Hasta que Kui-Yan vino a recogerla. Temía que Yi-Yang volviera a cargarla como si fuera un cilindro de gas. Ella extendió la mano y quiso agarrar su cuello, pero terminó siendo atrapada como un bolso debajo de su brazo. La zona de la fábrica ya había sido limpiada. Wang Wei y los demás estaban acomodando a los sobrevivientes al lado. Chen Xiaofei ya ha terminado de explorar. Se acercó y dijo en voz baja. Hermano mayor Kui, en aquel almacén hay muchas latas. ¿Deberíamos avisar a la sede para que envíen a alguien a recoger? En estos tiempos, los suministros valen más que nada. Pero si dejamos que la gente de la sede se haga cargo, lo más que pueden conseguir son algunos puntos. No es que no sean leales, sino que ahora la sede está en un caos. Ellos no llevan nada por sí mismos. Los días por venir no serán fáciles. Mientras hablaban, varias personas ya habían entrado en el almacén.
Dentro, hay al menos varios cientos de metros cuadrados. Se podían ver cajas de latas apiladas. Al ver esto, Kui-Yan levantó ligeramente una ceja. Parece que solo un usuario de habilidad espacial puede manejar esto, pero según los usuarios de habilidades que predicen el futuro. En el futuro, el total de usuarios de habilidades espaciales en todo el mundo no superará las 1000 personas. Se puede ver cuán valiosa es esta habilidad. Chen Xiaofi suspiró aún más. Tantas latas. Dios mío, ¿por qué no tenemos compañeros de equipo con habilidades espaciales? Los suministros futuros serán de a poco. Solo de pensar que en el futuro tendré que comer solución nutritiva me pone mal. Pequeña zombie ahora está algo lenta de mente. Con un retraso de medio tiempo, captó la conversación de los tres. Entendió la situación que tenía delante. También pensó bien que quería quedarse. Y quería demostrar su valor. Así que pequeña zombie le dio una palmadita a Kui-Yan. Luego levantó la mano y señaló hacia la pila de latas. Aba aba. Apenas abrió la boca, escuchó el ruido confuso que hacía. Así que rápidamente cerró la boca de nuevo. Sin embargo, Chen Xiaofi lo notó de inmediato. ¡Ay! El pequeño jefe de clase está hablando. Dios mío. Su voz es tan linda. Ah, duele. La autodescripción le dio a Chen Xiaofi un golpe en la cabeza. ¿Eres tú quien puede decir que el pequeño jefe de clase es adorable? Kui-Yan no quiere prestar atención a estos dos tontos en absoluto. Él miró sorprendido a la pequeña zombie que tenía en brazos. ¿Qué quieres hacer? ¿Todavía puedes comer latas? El pequeño zombie tenía una expresión difícil de describir en su rostro. ¿Por qué la forma de pensar de estas personas sigue siendo tan extraña? Bajo sus insistentes palmadas, Kui-Yan finalmente aceptó su destino y se acercó. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? No había oído hablar de zombies que se interesaran por las latas. Hasta que el dedo del pequeño zombie tocó la lata. Este almacén de repente cayó en un silencio mortal. Al segundo siguiente, los tres humanos exclamaron al unísono. Ah, ¿es que estoy alucinando? Pequeña zombie es una pez salada glotona, porque no puede comer sus bocaditos favoritos. Estuve en cama durante un mes sin comer ni beber, esperando morir de hambre. Pero cuando descubrió que podía sobrevivir sin comer nada, pequeña zombie quiere llorar aún más. ¿Qué zombie es tan difícil de matar como ella? De verdad que hace que hasta los zombies se mueran de rabia. Todo porque antes del apocalipsis, ella despertó accidentalmente una habilidad espacial. Pensaba que podía relajarse fácilmente confiando en sus provisiones acumuladas. ¿Quién diría que al despertar de un sueño, ella se convirtió en uno de los primeros zombies infectados? Todo lo que esforzadamente reunió para comer sabe como papel higiénico. Pequeña zombie está tan enojada que quiere maldecir. Abre la boca pero solo puede balbucear. Ella está aún más enojada. Simplemente estiró las piernas y se quedó esperando a que el equipo de rescate viniera a acabar con ella. Pero de inmediato quiso levantar su mano rígida para cubrirse la cara. Porque el jefe del equipo de rescate resultó ser un antiguo compañero de clase. Al ver que la pequeña zombie aún conserva la conciencia humana, el capitán Yang directamente la envolvió como un zombie. Planeó llevarlo de vuelta a la base y hacerle primeros auxilios. Justo cuando regresó al grupo, varios miembros del equipo se acercaron de inmediato. Hermano Y, escuché que encontraste a nuestra pequeña líder de clase. ¿Realmente vas a llevarla contigo? Oye, la luz de la luna blanca es luz de la luna blanca. Incluso convertida en zombie, ¿no estás dispuesto a dejarla ir? ¿No me digas? Nuestra pequeña líder de clase, incluso siendo un zombie, es especial. Nunca he oído que los zombies duerman. El pequeño zombie no tuvo más remedio que abrazarse la cabeza y seguir haciéndose el muerto. Mientras hablaban, todos entraron en un enorme almacén, mirando las latas apiladas como una montaña frente a él. Los miembros del equipo no mostraban señales de estar felices. El pequeño zombie se esforzó por aguzar el oído y escuchó su conversación durante un buen rato. Una mente lenta finalmente reaccionó. Estos tipos, aunque tienen un poder de combate increíble, no tienen habilidades espaciales. Incluso si encontraran suministros, no podrían llevárselos. Al ver la escena, el pequeño zombie extendió silenciosamente su manita. Al siguiente segundo, una montaña de latas simplemente desapareció. De repente el aire se volvió silencioso. Inmediatamente después, se escucharon exclamaciones de asombro. ¿Ah? ¿Acaso estoy alucinando? Las latas han desaparecido por completo. Chen Xiaofei grita agudamente de emoción. Baisu se frotó los ojos. Luego emitió un sonido de confusión total. ¿Cómo puede un zombie tener habilidades especiales? No existe tal cosa en el manual de supervivencia del fin del mundo. Al ver a los demás con cara de que se les había quemado el CPU, pequeña zombie suspira con resignación. ¿Por qué estos chicos siguen siendo tan tontos? Ella apuntó con su pequeña mano hacia otro espacio vacío. Montones de latas aparecieron de repente. Luego repitió varias veces el gesto de recoger y soltar. Dejó a los tres completamente atónitos. Al final, fue Yang quien reaccionó primero.
Está bien, no es necesario que lo demuestres. Normalmente, al infectarse con el virus zombie, el cerebro se deteriora. No consumas en exceso. Espera, de verdad voy a convertirme en un pequeño tonto. La pequeña zombie le lanzó una mirada cansada. Luego le dio una palmada en el hombro para indicarle que siguiera adelante. Luego llegó el momento de ser testigos del milagro. Vi al pequeño zombie agitando sus manos. Montones y montones de cosas desaparecían sin cesar. Baisu no pudo contener su alegría y se empujó las gafas con entusiasmo, pero terminó empujando aire. Entonces recordó que ya había despertado su poder ocular. ¡Ay! Esta vez estamos seguros. El pequeño líder de clase es un almacén gigante y móvil. La capacidad de este espacio es realmente aterradora. Chen Xiaofei tiene los ojos brillando aún más. La mirada fija hizo que el pequeño zombie no pudiera evitar acercarse un poco más a Yang. Lo siento. Me quedé un poco deslumbrado por los ojos de perro de titanio, al ver su pequeño gesto. Y Yang no pudo evitar reírse. Después de descubrir que la pequeña zombie aún tiene conciencia humana. En realidad, él está más feliz que nadie. Realmente no esperaba encontrarte de nuevo. No nos hemos visto en tantos años. ¿Tú? ¿Cómo estás? Un susurro repentino dejó a la pequeña zombie aturdida. En realidad, también estaba bastante curiosa sobre cómo le ha ido a Yang en estos años. ¿Por qué de repente se unió al ejército? Y también sobre sus experiencias. Lástima que cada vez que abría la boca solo decía, "Aba aba". Eso es demasiado vergonzoso. Los pequeños zombies no quieren. Así que cerró la boca y se hizo la profunda. Luego, seguía metiendo latas de diferentes tipos en el espacio. No pasó mucho tiempo y todo el gran almacén se volvió desolado. Hasta hablar hacía eco. Chen Xiaofei y Baisu estaban extremadamente satisfechos. Corrió servilmente hacia otro almacén para abrir el camino. Aunque la zona de la fábrica había sido limpiada de zombies, pero temían que aún quedaran uno o dos solitarios. Por suerte, todo salió bien después. El espacio del pequeño zombie era increíblemente enorme. Así, los tres grandes almacenes parecían muy cómodos. En ese momento, la tierra tembló repentinamente. El pequeño zombie miró hacia arriba. Justo cuando un rayo surcó el cielo, una gran mano de repente le cubrió una oreja. Y de paso, presionó su cabeza hacia su pecho. No escuches. Ten cuidado, no vaya a hacer que te sacuda tanto que te vuelvas un tontito. La pequeña zombie, que estaba llena de emoción, de repente se quedó atónita. Este Yang es un gran atractivo. ¿Por qué precisamente tiene una boca? Se acerca una tormenta eléctrica. Primero vamos a refugiarnos en la zona de la fábrica. Baisu instó rápidamente. Y Yang agarró a la pequeña zombie y la metió bajo su brazo. 6 patas corrían juntas hacia el almacén. Todo el trayecto fue muy emocionante. La gente corría adelante. El trueno estallaba detrás. Al final, Ron y un zombie acababan de irrumpir por la puerta principal. ¿El trueno más fuerte afuera cayó de golpe? Se sentía que el suelo temblaba. Varios sobrevivientes rescatados gritaron de inmediato. Fueron reprendidos de inmediato por otro compañero, Wang Beiyu. Finalmente, se hizo silencio. En ese momento, ya había comenzado a llover a cántaros afuera. Parece que esta noche tenemos que quedarnos aquí. Todos compartían la comida en silencio. Finalmente, alguien se armó de valor y preguntó qué estaba pasando. Al verlo, Wang Beiyu también suavizó su tono. Les explicó brevemente algunas cosas a este grupo de personas. En general, son el equipo oficial que responde a eventos repentinos. Lo anterior ya ha respondido al estallido del fin del mundo. Sin embargo, aún queda tiempo para restaurar el orden básico. En otro rincón, Chen Xiaofei desenvuelve bolsas de comida, mientras gira la cabeza hacia los sobrevivientes. Lao Wang es realmente adecuado para este tipo de papel de padre anciano. Baisu también asiente con gran aprobación. No es que él y Chen Xiaofei estén holgazaneando. Principalmente, uno de ellos se ve débil y frágil. Una persona con cara de muñeca por naturaleza. No tiene el mismo impacto que Wang Beiyu, que mide 1,90 y es imponente. A lo que se refiere a Yang, no hay problema en dejar que salga a pelear con los zombies. Esa boca rota no puede comunicar nada. La pequeña zombie los observa trabajar en equipo. Le parece bastante interesante. Sabía desde antes que los 4 se llevaban bien. No esperaba que pudieran ingresar al equipo juntos. En ese momento, Chen Xiaoxin sacó pan y agua mineral. Y una barrita energética de chocolate. Cada uno recibirá una porción. Me gustaría comer algo caliente. El rostro de Chen Xiaofei estaba lleno de angustia. Es bueno tener algo de comer. Baisu mastica una barra energética. Mientras tanto, registraba la información sobre la tormenta en la tablet. Y Yang, por su parte, no comió. De repente, recordó una pregunta. ¿Qué comen los zombies? Así que bajó la cabeza. Pero vio que en las manos del pequeño zombie apareció de repente un termo de gran tamaño. Luego se lo entregó a Chen Xiaofei. Chen Xiaofei todavía está algo confundido. Masticando el pan,
lucía atónito. Hermano, ¿para qué me da el termo el pequeño líder de clase? ¿Es que debo abrirlo por ella? Y Yang también se quedó desconcertado por un momento. ¿Cómo voy a saberlo? Sin pensarlo, volvió a tomar el termo. ¿Una broma? Está justo aquí. ¿Cómo se puede pedir ayuda a otros? La pequeña zombie quería protestar. Lástima que no pudo reaccionar a tiempo. En un instante, el termo fue comprimido. El aroma del arroz con ge de carne magra y huevos centenarios se esparció de inmediato. Chen Xiaofei y Baisu se volvieron de repente hacia mí. Se podía ver que el conge era muy espeso. Había una enorme cantidad de huevo centenario y carne magra. Solo mirarlo da mucha hambre. Un pequeño zombi palmeó todo el lugar. Le indicó que se lo llevara rápido a Chen Xiaofei. Chen Xiaofei estaba algo abrumado por la atención. Dios mío. Gracias, pequeño líder de clase. Maldición. Este aroma es realmente delicioso. Ya estaba tan hambriento que empezó a decir disparates. Él rápidamente extendió la mano para tomarlo. Baisu también tragó saliva de repente. De repente sentí que la barra energética en mi mano ya no olía. Pequeño líder de clase. Estás siendo un poco parcial, ¿verdad? Antes de que terminara de hablar, la pequeña zombie sacó otro termo azul marino del espacio. Ella ha cocinado varias grandes ollas de gachas. Gracias, pequeño monitor. Me equivoqué, pequeño monitor. Eres la persona más justa del mundo. En un segundo, su expresión cambió. Rápido, agradece y recíbelo. Luego, la pequeña zombie se quedó quieta. Y Yang aquí está expectante en secreto. Al final, esperó unos segundos y se impacientó. ¿Y el mío? ¿Y el mío? Pequeña líder de clase, no serás tan injusta, ¿verdad? Al menos, también te llevé todo el camino. ¿No lo hice? Voy a hacer un escándalo. Una ligera sonrisa apareció en los ojos grises de la pequeña zombie. Jejeje, al fin me vengué un poquito. Al segundo siguiente, sacó de su espacio un termo color naranja rojizo y lo pasó. Solo entonces Yan volvió a sonreír. Para ser sincero, desde que comenzó el apocalipsis, ya casi había olvidado cómo sabe la comida. Allí, Chen Xiaofei ya no puede esperar para probar un bocado. Uf, qué cómodo. Pequeña zombie, debes ser un ser divino. ¿Qué puedes hacer aparecer un caldo caliente? Al escuchar eso, el pequeño zombie se animó de inmediato. Para llevar la palabra, Dios, al extremo. Sacó rápidamente la porción de caldo caliente para Wang Beiyu. Y 4 cucharas de madera. Además, 4 huevos cocidos en té. 4 grandes bollos de carne. Y una caja de tomates cherry. Vaya tío. Esto tiene carne, huevos y frutas completas. Baisu también tragó un sorbo de su conge. La mirada hacia la pequeña zombie estaba llena de admiración. Probablemente la información de advertencia que envió nuestra sede con anticipación. Solo el pequeño líder de clase lo miró seriamente. De otro modo, no habría preparado tanta comida de antemano. Y Yang pela un huevo de té. Feliz, se lo comió de un solo bocado. Luego, miró hacia abajo y vio a la pequeña zombie acurrucada en una esquina abrazándose las rodillas. ¡Qué triste! Preparó tanta comida. Se convirtió en un zombie. Chen Xiaofei y Baisu también asintieron. La pequeña zombie está sin palabras al ver su mirada. Resulta que se ha convertido en zombie. Esto duele aún más. ¡Guau! El pequeño zombie tenía una expresión de profunda indignación y tristeza. Desafortunadamente, no puedo derramar ni una lágrima. En ese momento, Wang Beiyu también se acercó. Chen Xiaofei de inmediato sacó el termo. Come rápido, preparado por el pequeño monitor. Huele increíble, te lo digo. Wang Beiyu se sorprendió al oír esto. Miró nerviosamente hacia donde estaban los sobrevivientes. Por suerte, todos estaban comiendo fideos instantáneos. Los fideos instantáneos tienen un sabor muy fuerte, así que no notarían lo extraño aquí. Así que también tomó el termo. Enterró la cabeza y comenzó a comer. Comió hasta saciarse. La pequeña zombie guardó todos los termos. Luego buscó un lugar para acurrucarse y dormir un poco. No sé si es porque vio a alguien familiar. Por eso se sintió relajada. Claramente, durante los últimos días había podido aguantar. Pero ahora empezó a cometer errores. Los sobrevivientes en la fábrica también buscaban lugares para descansar. En ese momento, en la oscuridad, estalló un grito anormal. A continuación, un disparo cortó la tranquila noche. Los miembros del equipo de rescate que estaban siendo alimentados sentían que su CPU casi se quemaba. ¿En qué casa hay un zombie que no solo es lindo y adorable, y que además tiene habilidades espaciales? Sin embargo, pronto fueron conquistados por la deliciosa comida. Todos elogiaron al pequeño zombie como si fuera un pequeño dios. Nadie sabía que en ese momento, un rugido anormal estalló de repente en la oscuridad. Inmediatamente después, un disparo resonó en la tranquila noche. El pequeño zombie levantó bruscamente la cabeza, y vio que fuera de la ventana, apareció de repente un grupo de monos mutantes. La primera ya rompió la ventana y entró de un golpe.
Al final, el capitán del equipo de rescate, Yang, le disparó en la cabeza. En medio de los gritos agudos de los sobrevivientes, los demás miembros del equipo también se dispersaron rápidamente. Wang Weiwa se encargó de guiar a los sobrevivientes para que se escondieran. Chen Xiaofei y Sisu ayudaron a limpiar el grupo de monos mutantes. De inmediato, la pequeña zombie parecía ser la más tranquila de todos. Después de todo, no tenía el aliento de carne y hueso. Los animales mutantes tampoco la notarían. En ese momento, la pequeña zombie sacó sigilosamente unas latas. Apuntó a un grupo de monos y los golpeó. Jeje, de hecho, fue bastante preciso. Un plato grande. La pequeña zombie se hizo un gesto de bien hecho, para sí misma. Pero al segundo siguiente, ya no pudo estar feliz. Porque el grupo de monos finalmente la notó. De repente, 4 o 5 monos mutantes se acercaron a ella. Los ojos escarlata parecían especialmente aterradores bajo las luces de emergencia. Las piernas de un pequeño zombie temblaron. Pero al siguiente segundo, sacó una motosierra del espacio. Un gran zumbido resonó de inmediato. Cuando Chen Xiaofei y Bai Su llegaron, lo que vieron fue al pequeño zombie cubierto de sangre. Miraron en silencio el mosaico esparcido por el suelo. Los dos apretaron nerviosamente sus armas. Dudando, uno de ellos se atrevió a llamar. Pequeño líder de clase. Nadie quiere ver a este antiguo compañero perder completamente la razón. Conviértete en un auténtico zombie sediento de sangre. El pequeño zombie miró hacia arriba confundido, asintiendo con la cabeza hacia ellos. Su boca emitía un ruido parecido a un chirrido. Su tono era especialmente adorable. Los dos finalmente soltaron un suspiro de alivio. En ese momento, Yang también había derrotado al rey mono y se acercó. Sostenía en la mano un núcleo extraño que emitía un brillo verde. Una persona puede arruinar la carne podrida. No pudo evitar mirar hacia arriba, pero al encontrarse con la mirada feroz de Yang, se asustó tanto que retiró el cuello de inmediato. El pequeño zombie lo sabe. Si realmente se convertía en un monstruo que había perdido la razón, cada miembro del equipo no dudaría en matarla. Pero si realmente llegara ese día, ella preferiría morir así. La situación se volvió un poco incómoda por un momento. Chen Xiaofei estaba a punto de explicarle algunas palabras al pequeño zombie. De repente, escuchó un sonido de gorgoteo. El pequeño zombie tenía hambre. Más bien, tenía antojo. El núcleo mutante en las manos de Yang despedía un dulce aroma afrutado. Eso hizo que el zombie se muriera de antojo. Al ver que el pequeño zombie claramente tenía los ojos brillando en verde, pero todavía se esforzó por volver la cara y no mirar su propio aspecto. Y Yang casi no pudo contener la risa. Luego, levantó la mano y le pasó el núcleo extraño. Al ver esto, Chen Xiaofei y Bai Su quedaron sorprendidos. Hermano, y esto no está de acuerdo con las reglas, ¿verdad? ¿Cómo vas a informar a la sede sobre la ciudad de las personas? Y Yang agitó su mano con indiferencia. Es un heteronúcleo primario. Déjala comerlo. La sede me está interrogando. El capitán ha hablado. Varias personas no tienen objeciones. Una pequeña zombie inmediatamente puso el núcleo extraño en su boca. Masticando, masticando, masticando. Sabroso. Crujiente. Después de todo el alboroto, ya casi estaba amaneciendo. Todos recogieron sus cosas y partieron directamente. Finalmente llegaron al destino antes de que oscureciera de nuevo. Bienvenido a la base de supervivientes de Ciudad H. El personal externo debe someterse a un aislamiento de 24 horas. Información de las personas que deben registrarse una vez finalizada la cuarentena. Las personas heridas, por favor, usen el pasillo izquierdo. En la transmisión en bucle, los sobrevivientes sintieron que era como si estuvieran en otra era, pero al menos han sobrevivido. El vehículo se detuvo frente a la alta pared electrificada. Todos deben bajar del coche para pasar la revisión. Y Yang recogió al pequeño zombie. La dejó sentarse en su brazo, como si estuviera sosteniendo un enorme muñeco de peluche. Ni hablar, esta postura es bastante cómoda. Es mucho mejor que cargarla como un saco. Después de registrarse, Ichan hizo una llamada directa. Poco después, un hombre vestido con una bata blanca llegó corriendo. Tenía un aspecto apresurado. Tú eres el compañero Su del que habló Yang, ¿verdad? Hola, mi nombre es Hiyan. Un investigador en esta base. Dijo eso y luego miró a Yang. ¿Este compañero Su está herido? ¿Puede caminar por su cuenta? Y Yang se rascó la cara un poco avergonzado. Desde que descubrió al pequeño zombie, no ha dejado de abrazarla. Se ha acostumbrado tanto que no puede dejarlo. También tiene miedo de causar un pánico innecesario. Al ver eso, el profesor He sonrió. No te preocupes. Recientemente, en la base también han aparecido muchos alterados. Aunque su apariencia es algo deformada, todavía poseen conciencia humana. La sede también ha establecido un tratado especial, para que pudieran vivir normalmente en la base. Mientras decía esto, sacó un collar y le pidió al pequeño zombie que lo usara.
La pantalla electrónica mostraba una fluctuación verde, representando que sus emociones estaban muy estables. Después de decir esto, el profesor He organizó que la pequeña zombie se sometiera a un chequeo médico, para evitar que se sintiera incómoda. También hizo que 2 investigadoras la acompañaran. Xiao Gang salió del pasaje hacia la ciudad. La pequeña zombie vio a una docena de gigantes musculosos de pie sobre la muralla de la ciudad. Sus cuerpos estaban cubiertos por una capa de roca. Todos ellos son metamorfos de roca. Se ven bastante seguros, ¿verdad? Este muro lo construyeron ellos. Una científica le guiñó un ojo al pequeño zombie. Así que no hay que preocuparse demasiado. No, ustedes no son anormales. Otra chica también asintió. Ahora las medidas de protección del base para los transformados son bastante completas. Te asignarán un puesto adecuado. La base ahora utiliza tarjetas con chip. La moneda son puntos. Hay una gran diferencia entre los puntos y la moneda anterior. Demasiada diferencia. Hay una gran diferencia entre los puntos y la moneda anterior. Aún se pueden usar para consumir diversas cosas. Por ejemplo, después de una extensa introducción, logró que el pequeño zombie entendiera ojo de incienso. Incluso Yang se encargó. ¿No era así? ¿Por qué las reglas han cambiado de nuevo? No era así antes de irme a una misión. Al oír esto, el profesor He suspiró. El fin de los tiempos. Todos deben hacer un esfuerzo por mantenerse al día con los cambios del mundo. Mientras hablaban, varias personas ya habían subido al metro. Prepárese para ir al Centro de Investigación Científica Especial en la Ciudad H. Este metro no parece tener nada especial, pero la velocidad es sorprendentemente rápida. El pequeño zombie sintió que había subido hace menos de un minuto. La hermana científica le dijo que había llegado. 20 kilómetros tardó un minuto. El pequeño zombie abrió los ojos de par en par, sorprendido. Probablemente su expresión era demasiado graciosa. Una chica con el nombre en clave Xiao Yao no pudo evitar acariciarle la cabeza. Pequeña linda, ¿tu dirección de alteración es ser zombie? Eres mucho más interesante que un zombie normal. La chica con el código de Yao debería ser un poco más seria. Ella sugirió amablemente. Mantente alejado de Xiao Qiao. A ella le encanta diseccionar cosas raras. Al oír esto, el pequeño zombie no pudo evitar encogerse. Y Yang a su lado soltó una exclamación. No la asustes. Está decidido. Ella es nuestra jugadora de reserva, ZWM. Al oír esto, Dajiao y Xiao Qi estaban muy sorprendidos. ¿De verdad? ¿No se supone que su equipo no acepta novatos? Además, esta pequeña hermana es tan linda. Siguiendo a ti, esta batalla. ¿Ir al frente solo para hacer carne de cañón? En ese momento, varias personas ya habían entrado en el centro de investigación. Y Yang tiene que ir al piso negativo a ver al médico. Mientras tanto, el pequeño zombie fue llevado al piso negativo 8. Después de una serie de exámenes complicados, se descubrió que el pequeño zombie, aunque no tenía pulso, pero otros órganos eran sorprendentemente normales. Ni siquiera su cerebro se ha atrofiado. Sin embargo, su agilidad es 1.5 veces superior a la de una persona normal. Es decir, pequeño lindo, eres el único bebé zombie en nuestra base. Mirando la mirada confusa del pequeño zombie, Xiao Yao sonrió y explicó. No te preocupes. También he visto uno que solo tenía un cerebro, que aún pueden hablar con normalidad. Vaya, es realmente aterrador. El silencio del pequeño zombie es ensordecedor. Más tarde, el profesor He también investigó la razón por la cual no podía hablar, pero descubrió que no había nada extraño. Podría ser un problema psicológico. No hay necesidad de apresurarse. Quién sabe, algún día podría mejorar por sí solo. El profesor He le dio consuelo con ternura. Luego, usaron un extraño instrumento para examinar su habilidad especial. Finalmente, se rellenó un espacio en la categoría de habilidades especiales. Ninguno. Gu. Al parecer, el instrumento no podía detectar la habilidad espacial. La pequeña zombie instantáneamente se sintió aliviada. Si alguien descubriera lo que ella estaba ocultando, eso sería demasiado inseguro. Finalmente se llenó un espacio en la categoría de habilidades sobrenaturales. Al final de todo, los tres llegaron a una conclusión. El pequeño zombie es solo un pequeño zombie inútil que puede vivir para siempre. Este resultado dejó al profesor He y a los hermanos Yao un poco decepcionados, pero al pequeño zombie no le pareció gran cosa. Cuando los tres le preguntaron qué tipo de trabajo quería hacer, el pequeño zombie está un poco confundido. Luego, escribió una línea de texto en la tableta. Quiero ir con Buyan y los demás. El profesor Sigi tampoco intervino mucho al respecto. Solo le entregaron una pulsera de comunicación. También hay una llave de acceso para una nueva habitación. No pasó mucho tiempo antes de que Yang también terminara de ver al doctor. Llevó al pequeño zombie a un enorme complejo residencial, dado que era su miembro de reserva. Por supuesto, vivían en el mismo piso que los tres. Al pequeño zombie le gustaba mucho su nuevo hogar.
Ella dio unas vueltas felizmente dentro de la habitación. Luego se dio la vuelta y corrió hacia el baño. Ajuste la temperatura del calentador de agua con cuidado, para no terminar cocinándose a sí mismo. Luego sacó sus artículos de aseo del espacio. Un hombre se lava y se convierte en un pequeño zombi fragante. Luego se cambió a un nuevo pijama de conejito. En ese momento, de repente alguien llamó a la puerta. Líder de grupo, mira rápido. Para darte la bienvenida a nuestro equipo especial 3A. Perdón por haber combinado 2 episodios diferentes en uno solo. Un libro.